Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amados hermanos en Cristo, brevemente vamos a recordar lo que hasta ahora hemos compartido. En el principio, Dios existía en un primer espacio en forma de luz con voz. En un determinado momento, esa forma primigenia de Dios se cohesionó como una sola luz en el punto más alto cúspide del reino espiritual. Al mismo tiempo, este primer espacio espiritual se dividió en 4 espacios o áreas de diferente densidad espiritual y resplandor. Repito, este primer espacio se dividió en otros espacios o niveles, a saber, el primer, el segundo, el tercer y el cuarto espacio o nivel en los cielos. Dios, en su forma originaria, existía en este primer espacio en forma de luz y a fin de llevar a cabo el cultivo del ser humano, toda su luz se concentró en el punto más alto del reino espiritual. En ese momento, repito, el primer espacio se dividió en 4 espacios espirituales, esto es, el primer, el segundo, el tercer y el cuarto nivel en los cielos. Esta luz primigenia que se condensó en una sola luz en el punto más alto del reino espiritual dio origen a 3 luces y cada una adoptó una forma determinada. La forma primigenia de Dios se transformó en el Dios Trino o Triuno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este Dios Trino primero creó todo lo necesario para habilitar en el lugar donde iba a permanecer. Luego, creó los seres espirituales a quienes iba a gobernar, es decir, creó a los ángeles y a los querubines. El número de ángeles y querubines es incontable y están organizados en un orden muy estricto, a fin de obedecer en forma perfecta todo mandato de Dios. Tal vez crea que los ángeles son solo unos cuantos millones o billones, pero son muchos más de los que puede imaginar. A fin de servir al Dios Trino, entre todos los ángeles, Dios otorgó a 3 arcángeles cierta característica propia y única del ser humano, el libre albedrío o voluntad propia. Entre estos 3 arcángeles, Lucifer estaba a cargo de las alabanzas y de la música. Alababa a Dios con una voz bellísima y con diversos instrumentos. De esa manera, complacía a Dios, quien amaba a este arcángel de forma especial. Lucifer también gozaba de gran autoridad y honor. Sin embargo, luego de un tiempo indeterminado, el corazón de este arcángel se volvió arrogante y terminó rebelándose contra Dios. Esta rebelión fracasó y Lucifer, junto con todos los ángeles que lo siguieron, fueron confinados al abismo. Antes de ser arrojado al abismo, Lucifer retó en forma insolente a Dios. Le pidió que le diera autoridad suficiente para poder rivalizar con él. Y lo iba a hacer durante el periodo de cultivo del ser humano. Para que este cultivo se realizara en forma perfecta y justa, Dios aceptó este desafío de Lucifer. A partir de ahora les hablaré del mundo de los espíritus malignos que gobierna Lucifer. El primer día de la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, en ese momento liberó del abismo a Lucifer y a cierto número de espíritus inicuos. En ese primer día, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y dice la Escritura que acto seguido, Dios separó la luz de las tinieblas. En este primer día, Dios hizo que la luz espiritual rodeara la tierra. Y Dios llamó a ese periodo de luz día, y al lapso de la oscuridad en el que no hay luz, lo llamó noche. Fue en ese preciso momento de oscuridad, es decir, en la primera noche en la tierra, en la que Dios liberó a Lucifer y a un número determinado de espíritus malignos del abismo. En el segundo día, Dios dijo que haya expansión en medio de las aguas y llamó a la expansión sobre las aguas cielos. En ese momento, Dios creó en el segundo cielo un área donde permanecerían esos espíritus de las tinieblas. En la primera noche de la creación, estos espíritus fueron liberados del abismo para llevar a cabo el cultivo del ser humano y, en el segundo día, Dios los puso en un lugar del segundo cielo donde iban a permanecer.
Lucifer formó su reino y organizó el mundo de los espíritus malignos en este segundo cielo. Por mucho tiempo, Lucifer estuvo al lado de Dios Padre y vio cómo organizaba y gobernaba el mundo espiritual. Así, imitando la forma en la que Dios lo hacía, estableció su propio reino. Primero, forjó su propio trono e hizo que los 4 dragones lo rodearan. Luego hizo lo mismo con los querubines rebeldes que estaban bajo el control de los dragones. Así reveló su deseo de ocupar el trono de Dios. Cuando Lucifer estableció el reino de las tinieblas, imitó la forma en la que Dios hizo el reino de los cielos. Tal cual Dios creó 2 clases de seres espirituales que lo obedecieran, a saber, los ángeles y los querubines, Lucifer también gobernó su reino a través de 2 clases de seres espirituales. Una está integrada por los dragones y sus servidores, y la otra la forma Satanás, el diablo, y sus seguidores. Hermano, Dios sabe todo de antemano, es omnisciente. Como ya sabía que los 4 dragones lo iban a traicionar, creó su contraparte, que son los 4 seres vivientes. Como lo compartiré más adelante, algunos de esos ángeles caídos liberados del abismo sirven al diablo. Repito, algunos de esos ángeles caídos liberados del abismo sirven al diablo. Lucifer da órdenes a través de estas 2 clases de seres espirituales y así gobierna el mundo de las tinieblas. Los seres que siguen a los dragones y los que siguen al diablo son los de más bajo rango en su clase. Sin embargo, Lucifer hizo a los siervos de los dragones de mayor jerarquía que aquellos que obedecen al diablo. Esa fue la promesa que le hizo a los dragones para que se adhirieran a la rebelión contra Dios. Lucifer les prometió a los dragones que si lo ayudaban en su rebelión, los iba a colocar en una mejor posición que el diablo. Esa fue la promesa que hizo Lucifer para ganarse la adhesión de los dragones. En el mundo de los espíritus malignos, en el segundo cielo, el rango de los seguidores del diablo es el de menor jerarquía. Ahora bien, si toma en cuenta a los demonios, los de más bajo rango son los demonios. No obstante, los demonios son seres diferentes a los espíritus malignos. No permanecen en el segundo cielo, sino en la tierra. Ahora bien, la organización de los espíritus malignos funciona de acuerdo a un orden específico. Una vez que Lucifer da una orden, esta orden es transmitida por los dragones a sus subalternos. Lucifer también da órdenes al diablo a través de Satanás. Así es la cadena de mando. Los dragones no dan órdenes al diablo ni a sus seguidores. Tampoco Satanás controla a los siervos de los dragones. Los dragones controlan a sus subalternos y Satanás controla al diablo y a sus ángeles caídos. Así es el orden en el mundo espiritual de los espíritus malignos. En una ocasión, el Señor mencionó el estricto orden en el mundo de los espíritus malignos. En Lucas, capítulo 11, versículos 17 y 18, el Señor dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios.
Hermanos, los judíos decían que el Señor echaba fuera demonios por el poder de Belcebú. Si el reino de Satanás estuviera dividido, el Señor preguntó, ¿cómo podría mantenerse? Incluso en el mundo de Satanás no hay división. Hay un estricto orden y todos obedecen ese orden. No hay divisionismo. Ahora bien, si no hay desavenencias en el mundo de las tinieblas, pregunto, ¿podría acaso haberlas en el reino de Dios o en el interior de la iglesia de Cristo? Hermano, en la iglesia jamás debe haber discordias ni enemistades. Como les decía, Belcebú era considerado por los israelitas como el gobernador de los demonios. Y ellos decían que el Señor echaba fuera demonios por Belcebú. Se oponían abiertamente al Señor sin saber la forma en la que opera el mundo espiritual. Es exactamente igual hoy en día. Hay quienes critican y condenan a los siervos de Dios que manifiestan el poder de Dios. Incluso los llaman sectarios y afirman que lo que hacen, lo hacen por el poder del diablo. Cuando los fariseos vieron al Señor echar fuera un demonio de un hombre, dijeron que lo hacía por el poder de Belcebú. Si eso hubiera sido cierto, entonces el mundo de las tinieblas estaría dividido, ya que una fuerza de la oscuridad estaría echando fuera a otra fuerza de la oscuridad. Sin embargo, el Señor afirmó que hay un estricto orden en el mundo de los espíritus malignos y que no hay lucha entre ellos. Sí, hermanos, incluso en el mundo de la oscuridad hay orden y no hay división en su interior. Hermanos, ahora hablaremos del rol de los espíritus malignos. Primero, compartiré de Lucifer, quien es el que rige el mundo de la oscuridad. El objetivo de Lucifer es arrastrar a toda alma al infierno a través de los 4 dragones y sus siervos, de Satanás, del diablo y sus seguidores. Como Lucifer ha estado a cargo de la alabanza, controla la mente y el corazón de las personas a través de la cultura mundana o moderna, en especial por medio de la música. Los que caen bajo la influencia de Lucifer, sin saberlo, piensan y actúan de acuerdo a la voluntad de Lucifer. Sus actitudes, forma de vida, el corte de cabello o peinado, el maquillaje o la manera de vestir se hacen cada vez más y más insinuantes y provocativas. Y eso es producto inconscientemente de la influencia de Lucifer. Eso sucede a menudo. Esto acontece en el caso de la letra de algunas canciones en las que abiertamente se adora a Satanás. A mí se me congela la sangre cuando escucho esto. Qué contraste con las alabanzas que Dios nos da, ¿cierto? Estas canciones no dan paz. Tan solo al entonar estos cánticos, su corazón se santificará. Toda maldad y codicia desaparecerán y una paz sobreabundante llenará su corazón. En este tiempo de modernidad, Lucifer también incentiva a la gente a pecar a través de la tecnología de punta o de vanguardia. En la medida en la que la cultura secular se expande rápidamente a través de la televisión y del Internet, muchos son tentados a pecar y se contaminan con mayor facilidad. Eso es también obra de Lucifer. La televisión y el Internet harán que sus hijos se pierdan. Ustedes lo saben, ¿cierto? Hay muchos niños y jóvenes que se vuelven adictos a los videojuegos. Por eso dejan de estudiar. Desobedecen a sus padres. Incluso hay algunos que debido a eso sufren de cuadros de depresión o surmenage. Otros sufren de insomnio o delirio. La televisión y el Internet están literalmente consumiendo sus neuronas, su alma y su espíritu. Lucifer asimismo instiga a los que ostentan autoridad y poder político en el mundo para oponerse a Dios. Por ejemplo, algunos países abierta o veladamente hostigan, coartan y hasta intentan aniquilar a los cristianos. En estos casos, Lucifer es quien directamente incita a esos gobernantes y dictadores a llevar a cabo esa represión. Asimismo, Lucifer usa toda clase de artimañas para engañar a la gente para que lo adoren. La Biblia llama a Lucifer como la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación o inmoralidad. Aquí,
La expresión la gran ramera revela que Lucifer tiene el carácter femenino. De ahí que, en este pasaje, se le llama la gran ramera. Lucifer controla a los espíritus malignos a la distancia. A veces actúa en forma directa. Sin embargo, la mayoría de las ocasiones lo hace de manera oculta, guiando encubiertamente a las fuerzas de la oscuridad para que actúen. La autoridad visible es la de los 4 dragones. Lucifer acciona a través de esos 4 dragones y los dragones disponen a sus siervos para que actúen en consecuencia. Para ser más claro, Lucifer es como el rey de una nación y cada uno de los 4 dragones son como el primer ministro o el general en jefe de las Fuerzas Armadas de ese país. Ahora bien, no es que Lucifer dirija a los dragones en cada acción, ni que los dragones no se puedan mover sin que Lucifer se los mande. Más bien, actúan de acuerdo al propósito y deseo de Lucifer porque ha implantado sus pensamientos en la mente de los dragones. Por eso, cuando los dragones llevan a cabo un plan, lo que en realidad ejecutan es el plan y el pensamiento de Lucifer. Tal como Lucifer tiene ese obsesivo anhelo de ser adorado, los 4 dragones tienen igualmente esa misma fijación. De ahí que, debido a la influencia que por tanto tiempo han ejercido los dragones sobre la mente y la cultura del ser humano, en diversas sociedades hay representaciones, grabados y hasta esculturas o figuras de dragones talladas en señal de adoración. Como podrá ver, los dragones han formado parte de la vida de los pueblos no creyentes alrededor del mundo. No hay un continente donde no se pueda hallar diseños, estampados o dibujos de dragones en mesas, muebles o aún en los trajes de los reyes. De esta forma, los dragones logran la adoración del ser humano. Ustedes, pastores, misioneros que conocen y predican el Evangelio de santidad, pregunto, ¿permanecerán callados o revelarán esto al mundo entero? Hermanos, hay religiones que consideran a los dragones seres sagrados y los adoran. Estas creencias y sus prácticas son producto del obrar de los dragones. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 menciona que hubo una gran batalla en el cielo y que en esa batalla luchaban el dragón y sus ángeles. Al momento de la rebelión de Lucifer, hubo querubines que siguieron a los dragones. Algunos de ellos fueron liberados junto con los dragones y son los que operan como sus servidores. La apariencia exterior de estos querubines rebeldes se ha transformado totalmente. De lo bello que era su aspecto al principio, luego de su rebeldía, su forma se ha tornado horrible y aterradora, semejantes a bestias salvajes. Cuando alguien tiene un rostro de terror, la gente dice que parece un monstruo. El capítulo 11 de Levítico enumera los animales que Dios considera abominables o inmundos. Esos animales son los que tienen la forma y apariencia de esos querubines caídos. Y Dios menciona a su pueblo que no debe comer la carne de esos animales porque precisamente se parecen a esos querubines rebeldes y además porque su carne contiene sustancias tóxicas y dañinas para el ser humano. Si la come, no será bueno en su proceso de santificación. Su corazón se inclinará hacia lo malo y no hacia lo bueno. Hermanos, hay casos en los que algunas enfermedades son producto del obrar de los siervos de los dragones. Si tiene sus ojos espirituales abiertos, a veces podrá ver que mientras se ora por los enfermos, en algunos casos salen ratones o ratas del cuerpo del enfermo. Dependiendo del número de esos roedores, dependerá igualmente la condición o el dolor que padece la persona. Si son muchas las ratas que salen del cuerpo es porque están atacando a la persona. Las ratas muerden, ¿verdad? Entonces el dolor será mayor. Las ratas y los 100 pies son 2 de los animales más abominables en la Biblia. A veces verán salir cerdos del cuerpo de la persona enferma. Eso querrá decir que la persona tiene ansiedad por comer. Esto, espiritualmente, tiene que ver con un sentimiento descontrolado de codicia. Hay quienes comen y nunca se sacian. No obstante, en el instante en el que el cerdo espiritualmente sale del cuerpo de esa persona, ese deseo descomedido por comer o por codiciar desaparecerá. Es decir,
El síntoma desaparecerá en cuanto el espíritu del animal inmundo salga de la persona. En mi ministerio de pastor he visto muchos casos de esta índole. En otros casos, cuando se padece de fuertes dolores de cabeza o migraña, es porque espiritualmente aves de aspecto grotesco picotean la cabeza del enfermo. Claro, eso no significa que todos los que padecen dolor de cabeza tienen un ave acribillándole el cerebro. Solo estoy dando ejemplos a fin que puedan comprender la forma en la que obran esos querubines rebeldes seguidores de los dragones. Hay muchos otros casos más. En resumen, las enfermedades en algunas ocasiones podrán ser producto del accionar de esos ángeles caídos, es decir, de los servidores de los dragones. Igualmente, los dragones a través de sus seguidores incitan a gente malvada a cometer crímenes y actos repudiables y atroces. Por ejemplo, la trata de mujeres, el tráfico de seres humanos, homicidios y asesinatos están dentro de esta categoría. Incluso la gente común describe a esos perversos como personas que tienen el corazón de un animal. Quizá tengan rostro humano, sin embargo sus actos evidencian que tienen el corazón de una bestia salvaje, sin sentimientos. En el caso de los que tienen esta clase de corazón insensible y perverso, es muy probable que los dragones los lleven a cometer actos repudiables. Hermano, no es una coincidencia que los líderes e integrantes de mafias u organizaciones criminales se marquen o lleven tatuajes de dragones en sus cuerpos. En conclusión, dependiendo de la apariencia del animal que incita e influencia el accionar del seguidor de los dragones, el resultado y la magnitud de la maldad podrá variar. Hermanos, hoy he hablado de Lucifer, de los dragones y sus siervos, y de Satanás entre los seres del mundo de los espíritus malignos. Es muy importante conocer de ese mundo en tanto es cultivado en esta tierra. Si sabe la forma en la que esos espíritus malignos instigan a las personas a la maldad, podrá fácilmente evitarlo. Además, como esos espíritus tratan de obstaculizar el reino de Dios, usted también podrá derribar toda fortaleza de la oscuridad. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que puedan echar fuera a las fuerzas del maligno y así dar honra y gloria a Dios Padre. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar.
líbralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Padre, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya, que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.